Mm, Listo. Bueno, nos encontramos acá con el expositor Juan Carlos Alonso. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido Muy a las bien, jornadas. Mili. Muchas gracias. Bienvenidos Sí, a todos también. bueno, y te voy a presentar. Juan Carlos Alonso es psicólogo de la Universidad Nacional de Bogotá y analista junguiano de la Asociación Internacional de Psicología Analítica. Magíster en Estudios Políticos por la Universidad Javeriana. Es miembro fundador y director de ADEPAC, que es Amigos de la Psicología Analítica en Colombia, y miembro de la Sociedad Colombiana de Analistas Junguianos. Atiende consulta privada como psicoterapeuta y analista junguiano. Autor de libros Psicología Junguiana, Teoría, Práctica y Aplicaciones. Y editor y coautor de la obra Trauma en la Primera Infancia, Análisis Psicológico Junguiano. Entonces, José Alonso, te dejo acá para tu exposición. Ya sabes, cualquier cosa te estamos ayudando acá. Perfecto. Entonces, ¿tú me habilitas para compartir pantalla? Sí, acá te habilito. A ver, prueba, por favor. Sí. Espérate, a ver. Ahí está. Sí. Ahí están viendo en grande la diapositiva. Sí, Sí, se ve se ve grande. bien. Listo. Bueno, entonces, buenas tardes. El día de hoy vamos a dar una mirada muy general acerca del tema de la sombra. Va a ser una charla de aproximadamente 1 hora y dejaremos luego una media hora para que ustedes pues hagan comentarios, hagan preguntas y que yo trataré de responder. Entonces, hablemos del nacimiento de la sombra. Es decir, ¿cómo nace la sombra? Yo no sé si conozcan ustedes un analista junguiano norteamericano que se llama Robert Johnson. Ha escrito sobre este tema y dice que todos nacemos completos. ¿Y qué significa esto? Significa que al comienzo de nuestras vidas, cuando somos bebés, toda nuestra psique es inconsciente y es indiferenciada, pero a medida que nos vamos desarrollando para comprender el mundo que nos rodea, es necesario que toda esa completez, que toda esa totalidad inconsciente comience entonces a necesitar diferenciarse de manera consciente entre otros componentes, el yo y la sombra. Hay un mito Kogi de la creación. Les recomiendo este mito. Para mí es el mito colombiano más hermoso que hay. La comunidad Kogi es una comunidad que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta y tiene este mito de creación que comienza así. Dice, primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Y en ese mito, paulatinamente, se van formando los mundos, luego nacen los padres, luego nace el día, luego nace la noche, etcétera, etcétera, y finalmente nace Sintana, que es el primer hijo, que es a través del incesto sagrado con la madre, entonces van a tener el resto de la humanidad, digamos. Simbólicamente, el hijo sería el yo consciente que van a ser finalmente de la madre inconsciente. Ese mito de la creación, entonces, habla de ese mundo completo del inconsciente con el que nacemos y del proceso de discriminación que se va dando con el desarrollo del ser humano. ¿Sí? Erich Neumann tiene ese libro del origen de la conciencia y parecería como si este mito se hubiera tomado esa teoría de Neumann como para plantear este mito, porque es exactamente ese desarrollo del desprendimiento del yo a partir del inconsciente. Por ejemplo,
desde el inicio de nuestra vida empezamos a ver que las cosas se dividen en buenas y malas, y en ese momento comienza el proceso de creación de la sombra, distinguiendo lo que está bien de lo que está mal. Antes no sabemos lo que está bien hecho, lo que está mal hecho. Por eso se dice que el niño pequeño parece no tener realmente sombra, pero a medida que va creciendo, su sombra se va conformando en la misma medida en que su yo también se va definiendo. La familia nos refuerza nuestras actitudes buenas, pero los rasgos que son como poco aceptados, que son rechazados, no van a desaparecer, sino que solo se almacenan en los rincones más oscuros de nuestra personalidad. No sé si ustedes hayan oído hablar del hombre de la bolsa, que en otra época con ese hombre de la bolsa se asustaban los niños pequeños, ¿sí? Les decían, si no te portas bien, el hombre de la bolsa te va a llevar. Era un poco terrorífica ese mensaje. Todos nos vamos convirtiendo en hombres de la bolsa que cargamos con todos esos rasgos rechazados. Eso es quien lo trae a cuento es un poeta junguiano norteamericano que se llama Robert Bly, y habla precisamente del hombre de la bolsa en medio de su poesía. En ese sentido, Jung señaló que la sombra y todas sus características a menudo pueden ser despiadadamente suprimidas, cayendo en el inconsciente, con lo cual el individuo puede engañarse con una ilusoria perfección. Y a medida que va pasando el tiempo, esos rasgos ocultos adquieren vida propia. Y esa es la vida de la sombra. La sombra es la parte de nuestro ser que despreciamos. Normalmente tiene un potencial de energía tan grande como la del yo. Potencial. Afortunadamente es solamente potencial. Pero si llega a acumular más energía que el yo, puede volverse una fuerza tan poderosa que nos puede invadir, haciendo que padezcamos, por ejemplo, una depresión o que suframos un accidente. Dice Robert Johnson que la sombra con vida es un monstruo terrible en nuestro mundo psíquico. Así que podemos decir que es la cultura la que nos exige que solamente expresemos parte de nuestra naturaleza y que rechacemos otras partes. Es decir, que dividamos nuestro ser en un yo y en una sombra. Sin embargo, desde ya les debo recordar que no todo lo rechazado son aspectos negativos en sí mismos, sino que la sombra puede tener algunas características muy positivas. A veces se habla de la sombra dorada, de la sombra luminosa. Simplemente sucede que algunos de los aspectos más valiosos de nuestra personalidad puede que tengamos que relegarlos a la sombra porque no encuentran su lugar en ese proceso de la cultura que trata de volvernos tan sumamente homogéneos. Pero ya vamos a hablar luego de esa sombra positiva. Así que el desarrollo de la sombra va paralelo con el desarrollo del yo, pero son características que el yo no necesita o de las cuales no puede hacer uso, por lo que, como dijimos, tienen que ser dejadas de lado o ser reprimidas, de tal forma que no parecen hacer parte de la vida consciente del individuo. En una definición que Jung dio de la sombra, decía que la sombra es un pasaje estrecho, una puerta diminuta a cuya opresión no se escapa nadie que haya ido al pozo profundo. Pero uno debe aprender a conocerse a sí mismo para saber quién es. Es el mundo, es decir, la sombra. La sombra es el mundo donde soy esto y soy aquello de modo indivisible. Y ojo a esto, que lo van a entender luego al comienzo. Yo recuerdo que como que no lo entendí muy bien, y es donde en el mundo donde experimento al otro en mí y el otro que no soy yo me experimenta a mí. Téngalo en cuenta y luego vamos a explicarlo. Recuerden el argumento de la famosa novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
de Robert Louis Stevens sobre el Dr. Jekyll, que es un prestigioso científico que vive obsesionado con la idea de encontrar una fórmula que le permita aislar sus impulsos malignos de los benignos, de los buenos. Y lo consigue cuando descubre una pócima que al beberla lo convierte en Mr. Hyde, un monstruo que da rienda suelta a todos sus bajos impulsos. Y que cuando pasa el efecto de la pócima, vuelve a ser el buen Dr. Jekyll. Bueno, pues la sombra es el Mr. Hyde de nuestro yo, que es el buen Dr. Jekyll. Entonces, la sombra es ese ser inferior que habita en nosotros. Es aquel ser que desea hacer todas las cosas que no nos está permitido hacer la cultura. Ese ser que es todo lo que nosotros no somos, por lo menos externamente. Es el conjunto de deseos y emociones poco civilizadas que son incompatibles con las normas sociales y con nuestra personalidad ideal. Es todo lo que nos avergüenza, todo lo que no queremos saber de nosotros mismos. Son esos aspectos desagradables e inmorales de nuestro ser que nos gustaría esconder o por lo menos fingir que no los tenemos o que no tienen ninguna importancia en nuestras vidas, pero que sí la tienen. Son esas inferioridades y todos esos impulsos inaceptables, son acciones vergonzosas y todos esos deseos sombríos de nuestra personalidad que es difícil y que es muy doloroso de aceptar. Y profundicemos un poco más acerca del yo versus la sombra, ¿sí? Un poco más en esa relación entre el yo y nuestro aspecto sombrío. Como dijimos, la sombra se relaciona con la cultura. Pues entre más estricta y más represiva sea la sociedad en la que vivamos, tanto más grande será la sombra. Por eso es que yo pienso que a nivel mundial, las sombras culturales de cada región son muy diferentes. En ese sentido, la sombra contradice cómo nos gustaría vernos y cómo nos gustaría ser vistos por los demás. Podemos pensar la sombra como una reacción opuesta y de igual fuerza que la cara que nosotros presentamos al mundo. Por ejemplo, si tendemos a mostrar una cara que resuelve los problemas de una manera obsesiva y detallada, es posible que la cara de la sombra hacia el interior prefiera, en cambio, ver los temas de manera global, ignorando los detalles. Y esto para dar un ejemplo de los polos contrarios que tienen las dos caras. Esas reacciones contrarias parecen casi como el resultado de un proceso mecánico, ¿sí? Una especie de como de termostato, ¿sí? O de homeostasis. Uno puede entender mejor este concepto de la sombra si lo toma como una metáfora de lo que sucede con la sombra física externa. Miremos esa ilustración y es, si una mujer se encuentra con una luz muy brillante detrás, es imposible que no se produzca una oscuridad delante de ella. Pues de la misma manera, un brillo consciente del yo siempre va a proyectar una sombra en nuestra personalidad. Y eso nos lleva, ¿cierto? No sé qué espiché aquí. Ya. Eso nos lleva a la relación que hay entre sombra, vicios y virtudes. Esas reacciones contrarias tan sumamente inconscientes llevan a una paradoja, porque puede parecer como imposible que haya algo malo en esforzarnos todos siempre por hacer las cosas bien, pero resulta que la vida no es tan simple ni las cosas son siempre blancas y negras. Sí, la vida es de una gran complejidad y con múltiples matices. Hay un analista norteamericano también, Robin Robertson, junguiano también,
que recuerda una máxima que para mí es de lo más sabia y dice, toda virtud que se lleva demasiado lejos se convierte en un vicio. Y eso sucede porque cuanto más busquemos la luz, mayor es la oscuridad que se forma como compensación en un intento de hacernos llegar a la plenitud. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza es luz y sombra. La sombra es inevitable y sin ella el individuo está incompleto. Robertson hace caer en cuenta de algo muy cierto, y es que nosotros mismos nos sentimos muy inquietos ante alguien que sea demasiado bueno para ser de verdad, como dándonos cuenta instintivamente que la naturaleza humana necesita un poco de malicia y un poco de maldad. Al respecto cuenta Jung, no sé si ustedes recuerden esta historia, y es que alguna vez conoció a un hombre que era solo bondad y llegó a pensar que esa persona podía echar al piso su teoría sobre la sombra. Pero unos días después de pensar eso, la esposa de ese hombre fue a visitarlo y a contarle cómo se comportaba ese hombre en la casa. Él dejaba entonces salir su sombra era con la esposa. Era lo que se dice de algunas personas, y es que son luz en la calle y oscuridad en la casa. Durante la vida nos vemos huyendo muchas veces de nuestra propia sombra. Aún recuerdo el sueño de un paciente que se llamaba José, en que iba por un pasadizo seguido por un perro, y él se volteaba y le gritaba, ven para acá, José, ¿sí? Ese sueño nos dio material para trabajar el tema de sus infidelidades matrimoniales, que en él era una herencia de un padre idealizado, pero que era un padre infiel, a quien este paciente admiraba por encima de todo. En ese caso, tuvimos que acercarnos a su sombra, por lo menos a este rasgo concreto, a partir del cual él comenzó como a soltarse del ejemplo de su padre, soltar la identificación que tenía y a comenzar a ser fiel a una mujer a la que quería y a la que respetaba. Era una muy bonita relación, pero que estaba como, le hacía ruido esa identificación con las infidelidades del padre. Eso lleva a pensar que mientras nosotros huyamos de la sombra, no tenemos ninguna posibilidad de encontrar la riqueza que tiene para nosotros. Es necesario contactarla. Y este sueño, por ejemplo, él ya no estaba huyendo del perro, él lo estaba llamando, ¿sí? Pero lo estaba llamando con su propio nombre, que era muy diciente, y eso fue lo que permitió que nosotros lleváramos a cabo como esa ampliación del sueño. Y no es fácil esa tarea de enfrentarnos con nuestra sombra. De alguna manera, para hacerlo es necesario convertirnos en héroes. Y como dice Jung en la definición que vimos, cuando aceptamos que nosotros somos la sombra y que la sombra es nosotros, vamos a experimentar una increíble sensación de comunidad con el resto de la humanidad, pero también una increíble sensación de totalidad y de expansión psicológica interna, ¿sí? Casi que tiene un efecto tanto social como individual, un efecto tanto hacia afuera como hacia adentro. Y miremos entonces lo que es el encuentro con la sombra. Hay un libro de Editorial Kairos que se llama así, Encuentro con la sombra, uno de sus editores es la analista Connie Bay, que tiene otro libro que se llama, tiene dos títulos, han salido en dos editoriales, uno se llama Bailando con la sombra y el otro se llama Romance con la sombra. Es el mismo libro. En ese lo escribe ella sola, en este lo hace también con este otro autor, Abraham, y es una antología de varios autores que hablan sobre la sombra. Yo sé que muchos de ustedes ya lo deben conocer porque es extraordinario. ¿Cuándo nos encontramos? Mirando ese título, y es
cuando nos encontramos nosotros con nuestra sombra. Sí, se manifiesta cuando luego de haber estado dominados por una fuerte emoción, por ejemplo, por la ira, ¿sí? Nos excusamos entonces diciendo, oiga, qué pena, pero me salí de casillas. O dice uno, oiga, me desconozco a mí mismo por lo que dije. O realmente no sé qué fue lo que me pasó para poder haber hecho lo que hice. Bueno, pues eso que sucedió es que se nos echó encima la sombra, lo primitivo, lo incontrolado, la parte animal de mi ser o mi parte infantil. Porque muchas veces son rasgos que han quedado desde la infancia, cuando nuestras acciones podían ser absolutamente impulsivas y aceptadas sin que fueran tan mal vistas como se verían en un adulto. Pero el primer paso para un buen encuentro con la sombra es estar dispuestos a reconocer rasgos que nos pertenecen sin tratar de negarlos luego. Ya sea, por ejemplo, cuando nos sobreviene una explosión de rabia, cuando bruscamente comenzamos a maldecir o nos comportamos altaneramente con una persona, una persona de escasos recursos, o cuando para nuestra sorpresa actuamos con mucha mezquindad o en una situación actuamos cobardemente, ¿sí? O con frivolidad o con hipocresía. En todos esos casos podemos mostrar rasgos que en circunstancias ordinarias trataríamos de ocultar o de reprimir cuidadosamente. Y son muchas veces reacciones que nosotros mismos ignorábamos. Esas son las peores. Hay algunos aspectos que son relativamente conscientes, pero hay otros que después de que han salido dice uno, oiga, yo no sabía que podía reaccionar así. Esos son los principales porque son los rasgos oscuros absolutamente reprimidos. Pero cuando aparecen esos rasgos de carácter sin poderlos evitar, es que tenemos la oportunidad de poderlos reconocer y poderlos aceptar. ¿Cuál es el efecto de negar la sombra? Deben ustedes recordar a esta analista Jolan Jacobi. Sé que ustedes han trabajado algunas de las obras de ella. Y ella habla de qué pasa con las personas que niegan su sombra. Y el efecto lo vemos en esos individuos que quieren mostrarse superiores ante los demás y que actúan con ellos como si fueran pilares de la moralidad. Dice Jacobi al respecto que es como sostenerse en lo alto con una tremenda acrobacia de su voluntad que va mucho más allá de sus fuerzas, que ni a sí mismo ni a los demás quieren confesar sus debilidades. Y añade, su nivel moral no es elevado, sino más bien una apariencia artificial establecida y penosamente sostenida que corre, por supuesto, el riesgo constante de derrumbarse bajo la más ligera sobrecarga. No sé si ustedes conozcan algunas personas así. Yo conozco tanto a hombres como a mujeres con esas ínfulas de rectitud sobrehumana. Y vemos cómo a esas personas les cuesta mucho trabajo y les es absolutamente imposible enfrentarse con su propia realidad interior. Y lo que hacen es mantener escondida su sombra. Sin embargo, no porque uno ignore su sombra física, esa sombra va a desaparecer. Y con la sombra psíquica ocurre lo mismo, ¿sí? Jung descubrió que cuando la sombra psíquica es reprimida o negada, sigue trabajando detrás de escena, ¿sí? Detrás de bastidores, produciendo todo tipo de comportamientos neuróticos y todo tipo de conductas compulsivas. De nuevo, Robert Johnson lo traigo a cuento porque afirma que rechazar el lado oscuro de la propia naturaleza individual es acumular oscuridad. Con el tiempo, esto se manifiesta en forma de mal humor, pesimismo, enfermedades psicosomáticas o accidentes provocados en forma inconsciente.
Y hablemos ahora de la proyección de la sombra. Hay otro autor junguiano que se llama Robert Hopf. Él tiene un interesante, como una especie, es que no me acuerdo ahorita cómo es el nombre, pero es más o menos una guía turística por la psicología junguiana. Sí, está en inglés y hay un recorrido por los principales conceptos. Es muy interesante porque hace una introducción, luego dice para empezar a hablar acerca, digamos, del tema de la sombra. Hace primero una introducción, luego dice, pues les propongo comenzar con 2 artículos de Jung sobre este tema, y dice cuáles son y las referencias, y luego para profundizar, entonces vayan a estas otras obras, y si quieren libros completos acerca de este tema, entonces examinen estos otros. Es muy interesante. Bueno, Robert Hopf señala que también podemos, en lugar de reprimirla o negarla, podemos proyectarla sobre los demás, atribuyendo a otras personas esas características desagradables y despreciables que nos gustaría negar en nosotros mismos. Y eso lo podemos hacer con personas de nuestro entorno consciente. Por ejemplo, proyectarle en un hermano, en nuestro mejor amigo, en un vecino que tiene una personalidad completamente opuesta a la nuestra, etcétera, etcétera. El objetivo de proyectar nuestra sombra sobre alguien es evitar tener que asumir la responsabilidad sobre esa sombra, ¿sí? Hay una estrategia para saber si estamos proyectando nuestra sombra, que eso yo lo tengo en el taller de sombra que yo dicto. Son varias, digamos, ejercicios relacionados con esto, y es cuando alguien nos molesta o nos desagrada particularmente, especialmente si se trata de un desagrado no corriente, sino muy irracional y sobre todo muy visceral, podemos sospechar ahí que lo que nos desagrada de esa persona es un rasgo nuestro que vemos en la otra persona. Eso no es una tarea fácil. Lo más posible es que nuestro primer impulso sea decirnos que es imposible que tengamos algo de ese rasgo. Pero debemos aceptar que siempre estamos proyectando. Ese fenómeno de la proyección es de lo más interesante. La proyección es un intento creativo que tiene la psique para tratar de resolver la tensión que crea ese problema ético de la sombra. Es que es un problema moral, es un conflicto interno con el que nos enfrenta. Pero podemos aceptar que cuando conocemos a alguien por primera vez, la mayor parte de lo que vemos es la proyección de partes de nuestro propio interior. Y solemos quedar atrapados en esa proyección. Y ahí entonces es lo que se dice, y es que tratamos de ajustar siempre el mundo que nos rodea a nuestras proyecciones. Y ahí estamos actuando un poco como Procusto, ¿sí? No sé si lo recuerden ustedes. En la mitología griega, Procusto era un posadero malvado que ofrecía hospedaje a los viajeros en su casa en las colinas de Ática. Una vez que estaban allá, los inducía a acostarse sobre su cama de hierro a descansar. Mientras los visitantes dormían, Procusto entonces los amordazaba y los ataba al lecho. Si las víctimas eran más largas que la cama, pues les cortaba partes de su cuerpo para ajustarlos al tamaño de la cama. Y por el contrario, si eran de menor tamaño que la cama, pues los estiraba hasta que quedaran del tamaño de esa cama. Lo mismo tendemos a hacer con nuestra sombra, ¿sí? La proyectamos y tratamos de atribuirle nuestros propios rasgos. Claro que Jung hacía la advertencia que nuestra psique va a buscar siempre a alguien lo suficientemente parecido a nuestra sombra personificada como para poder atribuirle la identidad que estamos proyectando. Es decir, él hablaba de que era necesario que hubiera un gancho en la persona que recibe la proyección
para que esa sombra pudiera colgarse. Y todo ese fenómeno se realiza de manera inconsciente. Jung decía, esto me parece a mí clave, decía, no es el sujeto consciente, sino el inconsciente el que realiza la proyección. De ahí que uno no haga las proyecciones, sino que se las encuentre. El efecto de la proyección es aislar al sujeto de su entorno, ya que en lugar de una relación real con el entorno, solo se da una relación ilusoria. Eso es bien interesante porque como que lo lleva a uno a pensar que en realidad uno vive como en un mundo ilusorio, porque es que uno está proyectando en todo el mundo. Entonces vive como en un mundo fantástico, que no es el real. Las proyecciones, entonces, dice Jung, transforman el mundo en la réplica de la cara oculta de uno mismo. Y también en otra parte dice, cada uno crea para sí mismo una serie más o menos imaginaria de relaciones basadas esencialmente en la proyección. Fíjense que aquí estoy hablando de la proyección en general, ¿no? La proyección de la sombra, pues es una más de las tantas proyecciones que uno está haciendo en la cotidianidad. Ahora, lo que suceda luego de la proyección de la sombra, y sí relacionado concretamente con la sombra, depende de si la reconocemos como nuestra o no. Si no la reconocemos como un rasgo nuestro, la proyección de la sombra puede entonces resultar en conflictos con esa persona o con esas personas, se vuelve uno paranoico, se vuelve uno desconfiado, etc. Y dice Hobbes que lejos de resolver el problema, el no reconocimiento de ese encuentro con la sombra proyectada lo que hará será exacerbar el atributo problemático de ese lado oscuro de nuestra alma, así dicen esos términos, inyectando una especie de veneno en las relaciones interpersonales a través de negaciones mojigatas y percepciones distorsionadas. Pero si tenemos el valor de ver esos aspectos como nuestros, ese asunto previamente abandonado en el inconsciente habrá encontrado ahora una manera de ponerse frente a nuestros ojos en donde ya no podemos ignorarlo. Pero recordemos lo que hemos dicho al comienzo, y es que no todo lo que depositamos en la bolsa a nuestras espaldas son aspectos negativos. Sí, aquí es que les decía yo que podríamos hablar también entonces de la sombra luminosa, la sombra dorada. Porque es que también la sombra puede contener, por ejemplo, dones o habilidades rechazadas o cualidades infantiles y primitivas que pueden animar la existencia humana y embellecerla. Pueden ser, por ejemplo, aspectos que los demás nos hayan hecho ver como negativos, aunque objetivamente no lo sean. Y como ejemplo, yo siempre pienso y doy este ejemplo en los diplomados, en los hijos con enormes habilidades artísticas que nacen en familias adineradas y metalizadas, muy monetarizadas, digamos, que nunca aceptarían que un hijo se dedicara al arte, por ejemplo. Los padres, ese tipo de padres pueden ver lo artístico como algo muy poco lucrativo o propio de gente muy poco ambiciosa. Y hacen que la muchachita de niñita, lo vea como algo malo. Y eso hará que esa habilidad artística vaya derecho a la sombra. Pero si en el futuro, siendo ya autónoma y sin presiones familiares, emerge en ella la necesidad de contactarse con la sombra, es posible que pueda surgir el arte, esa habilidad, esa tendencia, pero que sea a partir precisamente de la exploración de la oscuridad de su sombra. Porque hay muchos cambios que se generan en la oscuridad del alma humana. Por eso es que en alquimia se dice que las cosas más maravillosas se inician muchas veces en el estiércol de la materia prima. Hay que comenzar por el proceso digamos, de encontrar cosas luminosas partiendo de las partes oscuras. También la sombra positiva se puede proyectar.
Esta parte, por ejemplo, yo la resaltaría porque es muy interesante y es, aunque parezca un contrasentido, parte de proyectar la sombra puede ser, puede incorporar también lo mejor de uno mismo viéndolo en otra persona. Por ejemplo, la capacidad de venerar o de admirar a un héroe es pura sombra, porque en ese caso estamos rechazando en nosotros nuestras mejores cualidades y las estamos adjudicando a esa otra persona. En Sao Paulo, en Brasil, yo presenté el año pasado una ponencia llamada sobre profetas y discípulos, y era centrado en el caso Osho, que muchos de ustedes deben conocer. Y es sobre ese líder espiritual y sus seguidores, quienes en la veneración por este hombre lo que hacían era proyectar su parte sabia en este líder. Y yo terminé esa ponencia recordando que Osho pregonaba, pero no aplicaba, una recomendación que decía, la verdad está dentro de ti, no la busques en otra parte. Así que la proyección de la sombra positiva tiene dos consecuencias negativas, que también en esa ponencia yo resaltaba, y es, en primer lugar, causamos daño a la otra persona. Digamos que en este caso los seguidores de Osho le hicieron un gran daño a Osho, haciéndole cargar con la luz, con su propia luz, puesto que al obligar a los demás a ser nuestros héroes, también los hacemos soportar una pesada carga. Pero en segundo lugar, al rechazar la sombra, perdemos la oportunidad de progresar, de avanzar y de transformarnos en seres más sabios. Dice Jung al respecto, el discípulo se siente indigno y por eso se sienta modestamente a los pies del maestro y eso le evita el trabajo de pensar por sí mismo. Pues esto no deja de ser una pereza mental. Si proyectar al otro en lugar de tratar uno de ver su propia sabiduría, digamos. Sobre el hacer conciencia de la sombra, recapitulando un poco, podemos decir que no podemos definir quiénes somos basándonos solamente en el mundo exterior, porque eso que mostramos es una personalidad demasiado superficial. Por ejemplo, que nos definamos con el rol de psicólogos, terapeutas o analistas, no dice mucho acerca de quiénes somos realmente. ¿Por qué? Porque somos más que nuestras ocupaciones, las cuales nos vienen impuestas desde afuera, desde la realidad exterior, desde la sociedad, desde la cultura. Algo en lo más profundo de nosotros mismos sabe que nuestra verdadera identidad no es esa cara que presentamos al mundo, ni la imagen que fingimos ver en el espejo. Eso que vemos es solo una parte de nuestra personalidad. Dice de nuevo el analista Robert Johnson que llega el momento en el que uno debe ser capaz de decirle a su propio yo en el espejo, oiga, he llegado hasta donde podía centrándome en el mundo exterior. Ahora ha llegado la hora en que tengo que mirar en mi interior y descubrir quién soy realmente. Y dice que ese proceso se parece mucho al del revelado de una fotografía, que me pareció un paralelo muy válido, y es que el proceso se va a hacer en la oscuridad. Pues con la personalidad, fíjense que sucede lo mismo, y es que nuestro verdadero carácter también se revela es en la oscuridad, al igual que las fotografías. En este caso, en la oscuridad del inconsciente, ¿no? Jung decía, la conciencia es como una capa o una piel que cubre una vasta área inconsciente cuya extensión desconocemos. No sabemos hasta dónde llega a influir el inconsciente pues, en nuestro comportamiento, porque no conocemos nada del inconsciente y no puedes decir nada de una cosa sobre la que no sabes nada. Claro que hay
Lo único que sabemos es que ese inconsciente influye mucho en nuestra conciencia y concretamente aquí la sombra del inconsciente influye en cantidades sobre nuestro comportamiento externo, ¿no? Ahora, acerca del trabajo con la sombra, que es un término que se utiliza mucho en esa elaboración con el complejo de la sombra. Dice Yolande Jacobi que con el paso del tiempo llega uno a darse cuenta que tratar de eliminar nuestra sombra no es ningún remedio, y lo dice jocosamente diciendo, porque tampoco es un remedio la decapitación si uno tiene dolor de cabeza. Y eso lleva a que para corregir uno una deficiencia, el primer paso es hacer conciencia de ella. Pero cuando una deficiencia se evita y se reprime, pues entonces jamás se va a corregir. Como decía Jung, esta parte a mí me parece clave y es lo que niegas, te sometes. Lo que aceptas, te transforma. De hecho, si llegas a negar la sombra te va a someter. Si tú la llegas a aceptar, la sombra te va a permitir transformarte. El llamado trabajo con la sombra implica tener conciencia crítica de nuestro propio ser. Y por el contrario, si dejamos que la sombra se proyecte en los demás, siempre será el otro el que tiene la culpa. Uno nunca la tendrá. ¿En qué consiste el trabajo con la sombra? Jung pensaba que es tan inútil negar la sombra como intentar reprimirla totalmente. Por eso se hacía necesario era encontrar un modo de convivencia con ese lado oscuro de nosotros mismos, y eso nunca es fácil. Aceptar la sombra implica considerables esfuerzos morales, pero solamente porque uno tiende a ponerse unos ideales de personalidad demasiado altos. Intentar vivir como personas mejores de lo que somos nos lleva a hipocresías y a infinitos fracasos. Como mencionamos antes, es famosa la irritabilidad y la intolerancia de la gente demasiado virtuosa. Ahora, siempre se hace énfasis y es que no es que se le dé carta blanca a la sombra para que actúe. En ese sentido, debemos recordar esa máxima del oráculo de Delfos que decía todo con mesura. Y es que una cierta represión de la sombra es una necesidad en la vida social, pero reprimirla por completo en el inconsciente lo que lleva es a un aumento de la fuerza de la sombra y en esos casos cuando aparece es mucho más peligrosa y hay más riesgo de que se desborde en los comportamientos de uno. Así que Jung sostuvo la necesidad psíquica de reconocer la sombra interior sin importar lo embarazoso o doloroso que sea, reconociendo sus atributos desagradables y su comportamiento ofensivo. Implica hacer las paces con lo caótico de esa sombra, apropiándonos nosotros de su carácter y aceptando que es algo nuestro y de nadie más. El trabajo con la sombra implica recoger las proyecciones de la sombra. ¿En qué consiste ese proceso de recogida de la sombra? María Luisa Bonfrance tiene en su libro de Jung, su mito de nuestro tiempo, tiene un capítulo en donde se dedica a hablar de este tema y es cuando la sombra aparece, ella lo menciona por pasos, por etapas. Cuando la sombra aparece por primera vez, estamos totalmente atrapados en las proyecciones y no tenemos ni idea de que en realidad nos estamos encontrando con nuestros propios defectos cuando estamos ante los demás. Pero a medida que nos damos cuenta de que nuestras proyecciones no se ajustan a la realidad, empezamos a diferenciar lo que somos nosotros y lo que en realidad hay en el mundo exterior. El quiebre entre lo que antes creíamos cierto y lo que ahora descubrimos que es lo cierto, nos crea un dilema moral. Ella habla de dilemas morales ahí en el trabajo de la sombra y que al tratar de resolver esos dilemas nos hace capaces de ver con claridad a través de la ilusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando recogemos la proyección? Que la sombra hace emerger una nueva identidad
que combina lo que somos en esencia, aceptando rasgos que antes veíamos como negativos y aprovechando la energía que los contenía y que estaba escondida en la sombra. Ese dilema lo lleva a nosotros, es lo que trato de mostrar en esa imagen, y es cuando pensamos, oiga, ¿será que siempre estoy viendo envidia a mi alrededor sin ver que me pertenece, que yo también soy envidioso? Esa nueva identidad estará en un nivel superior, que no es ni la persona que está reprimiendo siempre la sombra, ni la que está cediendo siempre a la sombra, sino que será una identidad nueva que se forma a partir de nuestra identidad original y de las cualidades de la sombra que nos hacían falta. La sombra en terapia, el proceso de individuación casi siempre comienza con esa integración consciente y humillante de la sombra. ¿Sí? Es la primera y más importante tarea en el camino a la salud psíquica. Por eso es la primera etapa en un proceso de análisis o de terapia junguiana, porque suele empezar entonces por este trabajo con la sombra. Se debe entonces acompañar al paciente a llevar la sombra a su conciencia, pues de esa manera se le está privando, se le está quitando energía. ¿Por qué? Porque al hacer conciencia de la sombra, todos esos impulsos, todas esas fantasías que habían estado tanto tiempo ocultas, pueden pasar al reino del libre albedrío moral, que antes no. Cuando se tiene reprimida, uno no puede tener libre albedrío sobre ese tema. Eso lleva, por supuesto, a que el paciente se tenga que enfrentar de ahí en adelante a decisiones éticas muy a menudo difíciles. Ese hacer consciente la sombra en el trabajo analítico lleva la mayoría de las veces a grandes resistencias por parte del paciente, el cual con frecuencia no puede soportar tener que aceptar toda esa oscuridad como propia. Pero por muy amargo que sea el trabajo, no puede ser evitado, pues solo cuando la persona ha aprendido a diferenciarse de su sombra, reconociendo y aceptando su realidad como parte de su ser, puede conseguirse el progreso, adelantándose un paso más por el camino que conduce a la totalidad, un paso más en la individuación, digamos. Pero si el paciente es lo suficientemente valiente como para retirar todas sus proyecciones, va a surgir entonces un individuo consciente de una parte considerable de su sombra, y parte de la dificultad de ese trabajo es que después la persona ya no puede decir que son los otros los culpables de que haya sucedido esto o aquello, sino que se tiene que reflexionar sobre la responsabilidad que tiene él mismo en esos hechos y asumir su responsabilidad. Eso es aprender a verse el paciente con su propia sombra, ¿no? Robert Johnson, respecto al equilibrio entre cultura y sombra, ya para ir terminando, plantea que siendo una realidad la luz y la oscuridad, la bondad y la maldad en el ser humano, ¿cómo se logra un equilibrio psíquico? Si nos imaginamos esas dos realidades en una balanza, el equilibrio no consiste en vivir el lado de la bondad, o sea, el lado positivo de la balanza, tanto como sea posible. En ese caso, la balanza quedaría totalmente desbalanceada, descompensada, y se perdería el equilibrio de forma inmediata y la vida sería imposible. Dice él que no podemos hacer luz sin oscuridad, que en general es lógico que debamos ocultar nuestro lado oscuro a la sociedad, porque de lo contrario nos repudiarían, nos rechazarían, pero que lo que no podemos hacer es tratar de ocultarlo a nosotros mismos. El auténtico equilibrio psíquico consiste entonces en mantenerse en el centro de la balanza. Y eso queda muy lejos del concepto romántico de ser buenas personas. En la India se consideraba, esto a mí me parece muy claro, y es, en la India se consideraba el equilibrio con Brahma
el dios de la creación a un lado y Shiva, el dios de la destrucción al otro, y Vishnu está sentado en medio, manteniendo unidos los dos opuestos. Nadie quiere escapar al lado oscuro de la vida, pero lo que sí se puede es afrontar ese lado oscuro en forma inteligente. Y visto así, el equilibrio entre la luz y la oscuridad es posible y es soportable. Dice Johnson que ser dueño de la propia sombra es alcanzar un lugar sublime y un centro interior. Y quisiera entonces terminar la charla hablando haciendo pensar que la sombra no es solamente individual, sino que también suele ser colectiva. Es individual en la medida en que toca nuestras propias fallas y debilidades, pero por supuesto que es algo común a toda la humanidad, por lo que se puede decir que es un fenómeno colectivo. Y de la misma manera que un individuo puede proyectar su sombra en otros que lo rodean, eso sucede también en el plano colectivo. A lo largo de la historia de la humanidad encontramos muchos ejemplos de personas o comunidades que han hecho cargar con su sombra a otros grupos. Vemos blancos que descargan su sombra sobre gente de color. Es esta imagen, la muerte de George Floyd. Hombres que lo hacen sobre las mujeres, católicos que lo hacen sobre protestantes, capitalistas sobre comunistas, musulmanes sobre hindúes, etc. Muchos grupos catalogan de forma consciente a algunos de sus propios miembros como chivos expiatorios y los obligan a soportar la oscuridad de toda la comunidad. Por ejemplo, todos los años, la comunidad mexicana de los aztecas elegían a un joven y a una doncella para que cargaran con su sombra y lo sacrificaban según el ritual propio de esta comunidad. Las primeras páginas de cualquier periódico suelen reflejar la sombra colectiva de nuestra sociedad. Ahora que estamos en Colombia en elecciones, los desagradables ataques entre los partidos de derecha, centro e izquierda demuestran las proyecciones de sombra entre los grupos. Cualquier intento de volver a unir nuestra sociedad fracturada debe iniciarse con personas que tengan el valor necesario para aceptar su propia sombra. La tendencia a ver la propia sombra fuera de nosotros, en otro grupo político, en el vecino o en otra raza o en otra cultura, es uno de los mayores peligros que tiene la psique moderna. Y eso lo podemos también observar en el plano internacional. En el siglo pasado ya provocó dos terribles guerras mundiales. Los que provocan este caos no son los males del mundo, sino la sombra colectiva a cuya creación hemos contribuido cada uno de los seres humanos. Y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, proporcionó muchos ejemplos de proyección de la sombra. Uno de los países civilizados, llamados civilizados en el mundo, Alemania, cometió el error de proyectar sus sombras sobre el pueblo judío. Estas son fotos de la famosa Noche de los Cristales Rotos. Pero somos lo bastante ingenuos como para creer que fue algo superado. A principios de los 90, con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, estábamos convencidos de que los días de la oscuridad habían quedado atrás y, sin embargo, inconscientemente se recogió la energía liberada de esa relación y se trasladó la sombra a otro lugar. Cuando Estados Unidos entraron en guerra en el Golfo Pérsico, de nuevo fuimos testigos de ambos bandos que proyectaban sus demonios sobre su oponente, apoyados por armas nucleares. Y ahora estamos ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Existe una forma de evitar esas guerras catastróficas que enfrentan sombras contra sombras? Aceptar la sombra interior a nivel individual es probablemente la única forma de aportar algo que ayude al mundo exterior y que cree a largo plazo un mundo más equilibrado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por la presencia. Súper interesante cómo la sombra nos
a veces la queremos ocultar, ¿no? Y siempre tenerlo ahí. Pero bueno, tenemos que trabajarla, ¿no? Eh, Y bueno, a ver, Héctor, si me ayudas, si hay manitos levantadas, vamos a habilitar los comentarios en el chat también. ¿Ya están habilitados, Héctor? Sí, ¿no? Son para todos. Sí, están habilitados. Ahí ponen gracias, doctor Alonso. Muy interesante el enfoque de la sombra en la historia. Gracias. También si desean comentar con audio, levantan la mano y les habilitamos el micrófono. Acá hay una pregunta. En su a ver, opinión, ¿cuál es la mejor forma de comenzar a reconciliarnos con nuestra sombra? mm, yo pienso que este ejemplo que di de mirar, digamos que una forma de comenzar a trabajar con ella, ¿sí? Es esta de tratar de imaginar, oiga, ¿cuál es la persona del mismo sexo? ¿Sí? No es, digamos que en el caso de los hombres, no es una mujer, porque con el otro sexo somos mucho más pacientes y no se proyecta tan fácilmente. Es pensar cuál es el otro hombre, en mi caso, en el caso de los hombres, cuál es otro hombre que nos cause especial desagrado, que no podamos estar en el mismo lugar con él porque nos salimos del cuarto, ¿sí? Que tenemos esa molestia visceral por las cosas que hace. Y una vez que lo identifiquemos, es tratar de definir cuál es el rasgo que tiene, que nos haga como desperucarnos tanto. Y en ese caso es mirar ese rasgo si no lo tenemos nosotros. Ahora, acordémonos siempre que los complejos son bipolares. Digamos que si esa persona es supremamente tacaña, ¿sí? El preguntarnos inmediatamente, ¿me desagrada tanto esa persona tacaña? ¿Es porque yo también soy tacaño? Y puedo decir, no, en la realidad nunca pensaría yo porque yo soy todo lo contrario, soy absolutamente generoso. Ahí estamos en la bipolaridad de un complejo. Estamos nosotros, mejor dicho, uno podría pensar que efectivamente tenemos el rasgo de tacañería y que por eso... Entonces, lo que hacemos, perdón un segundito porque creo que ahorita me están escuchando, Sí, Sí, usted. te escucho. pero yo dejé escuchar aquí. Creo que se le acabó la batería a este. Halo. ¿Ahí me escuchan? Sí, Listo. Sí. Entonces les decía, en ese caso entonces puedo yo estar comportándome, a ver, tener ese complejo de tacañería en mi interior y rechazarlo tanto que lo que trato de manifestar es su contrario, ¿sí? De una manera muy generosa. Ahí el trabajo es poder llegar a un punto medio. Por eso lo de la mesura, por eso lo del todo con mesura. Muchas veces una persona que tenga, digamos que ese conflicto de generosidad y tacañería, su gran problema es que nunca va a poder tener una reacción media, sino que siempre va a actuar.
generosamente, pero por supuesto que tarde o temprano se le va a salir esa parte inconsciente y va a actuar con una tacañería terrible. Entonces, yo les propondría que para empezar, hagan ese ejercicio. Encuentren a una persona de su mismo sexo que les desagrade terriblemente y ubicar qué rasgo es el que tiene. ¿Mm? Ujú. Hay manitos levantadas. ¿Qué les parece si vamos uno a uno? Una participación en vivo y luego leemos los mensajes así para que haya cabida para todos. Entonces, levantó primero JD. Ahí te estoy reactivando tu audio. Gracias, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Sí. Gracias. Doctor, creo que ya me hice yo un enredo. A ver. Gracias. Yo tenía entendido que la sombra es lo que no me gusta de mí, sin embargo lo actúo y tendería a proyectarlo en el otro. Esa es una. Y la otra, ¿cómo puedo yo diferenciar entre el daimon y la sombra? Otra cuestión, la sombra no siempre significa cosas malas, desagradables, con ausencia de paz. También existe ese tipo de sombra y por supuesto la parte contraria de la sombra. Entonces, mi pregunta ya puntual sería la diferencia entre el daimon y la sombra, pero la sombra mal enfocada y dirigida ante la alteridad. Sí, mira que el daimon yo lo considero, digamos que bien podría estar como asociada a la sombra en algunos aspectos, porque es que fíjate que los arquetipos se suelen contaminar unos a otros, pero yo vería el daimon de una manera un poquito más colectiva. Es un complejo un poco menos personal y más colectivo, ¿sí? El daimon además me parece que tiene también no necesariamente tiene unas connotaciones negativas, lo mismo que la sombra, porque suele tener puede ser un daimon también como que genere como acciones colectivas positivas. En últimas, mira, yo te diría que principalmente en mi concepto la sombra tiene un nivel mucho más individual, mientras que el daimon lo puede tener a un nivel más colectivo. ¿Sí? Pero quisiera que me repitieras la primera pregunta porque creo que también ahí había algo valioso y no tenía tanta relación con el daimon, sino era otro aspecto. ¿Tienes el micrófono abierto? Heidi. Bueno, de pronto fue que le quedó claro con eso nomás. Ya, disculpe. Ya, Sí, dime. mencionaba, gracias, mencionaba que la sombra es una parte que no quiero reconocer de mí, que no me gusta, y sin embargo la actúo, y la actúo ante la otredad. Sí, ay, mira, de pronto es sobre ese aspecto y mira que la sombra, por lo menos teóricamente, y digamos si somos como muy exactos con el concepto, la sombra no es algo que conozcamos nosotros de nosotros mismos. Esos son los defectos y oiga, ¿qué hago que yo soy demasiado obsesivo? ¿Sí? Eso es un problema que yo reconozco y que lo controlo, pero se supone que la sombra
en su definición precisa, son personas que son rasgos que desconocemos de nosotros mismos. ¿Sí? Ah, ok, sí. Lo que pasa, y por eso es este ejercicio de tratar de ver esos rasgos en los demás que nos molestan, que como les digo, que son del mismo sexo de uno, porque entonces son rasgos que uno dice, no, pero si yo no puedo aceptar que tenga ese rasgo. Eso es lo clásico de la sombra, porque son rasgos desconocidos para uno mismo. Sí, ah, ok. ¿Listo? Es como lo Sí, que me comen. Sí, gracias. Es como lo que dicen, todo es proyección, nada es proyección. Ujú. De alguna manera ir sobre esa línea de abordaje, sobre poder encontrar mi sombra con la otredad. Sí, 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 Ah, sí, ok. sí. Y fíjate que cuando uno ha reconocido esos aspectos sombríos, cuando uno Ajá, ve que la persona egoísta, mm, digamos, no es él, sino que yo también soy egoísmo, que estoy proyectando en él, eso hace que yo me una de alguna manera al resto de la humanidad, dejo de estar aislado. Cuando sí, yo rechazo, digamos, cuando estoy proyectando, lo que hago es aislarme, porque yo soy distinto a todos los demás, yo soy especial, ¿sí? ajá, Los demás son los que tienen la culpa, yo no tengo la culpa. Cuando digo yo tengo la culpa también y responsabilidad en este conflicto con los demás, en este grupo de trabajo, ahí estoy uniéndome al resto del género humano, digamos. claro. ¿Mm? Sin embargo, hay una conciencia de que finalmente, metafóricamente, todos somos dálmatas, ¿no? Me refiero a que el dálmata es un animalito blanco con manchitas negras, ¿no? Ujú, ujú. Que, que a lo mejor no sabemos a veces interpretar esas manchitas Sí, que tenemos, sí. que Sí, me tenemos. parece una imagen clara de eso, ¿sí? Todos tenemos manchitas negras y no somos blancos como quisiéramos, ¿sí? Sin Sí, manchas, sin mácula. Mm. vale. Muy bien, doctor, le Perfecto. agradezco. Ah, ok, bueno. María Castro pregunta, mi pregunta está más orientada a qué sucede cuando se exacerba la sombra y cómo se manifiesta la sombra en las personas con psicopatía. ¿Cómo podrá ser la exacerbación de la sombra? Es que no, me gustaría que ella lo explicara un poquito más. ¿Qué puede ser exacerbarla? Porque es que uno, no es algo voluntario, ¿sí? No es que yo pueda exacerbar mi sombra, sino a veces lo que pasa es que ante una polaridad al actuar en forma contraria, reprimiéndola y negándola, ahí puede decir uno que se exacerba, pero es precisamente por la unilateralidad, por la represión de esa sombra, ¿no? Pero sí, porque cuando dice uno exacerbarla, parecería que fuera algo voluntario, ¿no? Voy a exacerbar mi sombra. No, la sombra se exacerba sola y inconscientemente y responde es a que uno la esté reprimiendo en exceso, ¿no? No sé si sientas que eso Sí, responde tu inquietud. luego preguntaba respecto a la psicopatía en particular. Dice cómo se manifiesta la sombra en las En la personas con psicopatía. psicopatía. La psicopatía es un tema tan sumamente debatible en psicología en general, ¿sí? Tanto en psicoanálisis como en psicología analítica, porque es que tanto que se ha llegado, hay un libro de Kuchenbuhl que se llama El poder en las profesiones de ayuda, creo que es, y en donde él hace como un análisis de la psicopatía y termina diciendo que generalmente es mal entendido, mejor dicho, no se ha logrado definir con precisión, ¿sí? Entonces, por eso
no sé, yo hice un análisis de una película que se llama Pura Sangre, creo que se llama, que es de una chica, de un par de amigas, en donde una de las chicas tiene un papá muy maltratador y la otra chica le propone asesinarlo, ¿sí? Y el personaje aparece muerto, pero ahí hay algo como en donde hay un debate muy grande entre si todas las personas psicópatas, por ejemplo, son malvadas, ¿sí? O si simplemente no reconocen el bien y el mal. Y si no lo reconocen, entonces estaríamos ante la pregunta de cómo podría entenderse la sombra de un psicópata. Sí, me parece interesante la pregunta de todas maneras, pero ya te digo que ante todo, de todas maneras, en medio de esa indefinición del trastorno como tal, ¿no? No te lo sé responder directamente, precisamente por eso. Bueno, pasamos entonces a María Cristina Alba, que había levantado su mano y le habilitó el micro. Buenas tardes. Hola, María Cristina. Gracias. Ante todo, empecé, no desde el principio, a escuchar la ponencia y es excelente, las imágenes acordes, realmente muy agradecida. Y mi pregunta está un poco asociada con lo que decía Heidi, porque yo vengo trabajando hace muchísimos años y sola con esto, y quedé empantanada. Al reconocer en otros la sombra, se empieza a buscar ese equilibrio, ese medio de la balanza, pero lo que a mí nunca me quedó claro es si esa sombra, ahora aclaró usted recién que esa sombra tiene que estar un poco oculta a los demás, pero consciente para uno mismo. Eso me lleva a preguntarme, esa sombra que yo tengo, ¿la tengo que manifestar? ¿Tengo que seguir teniendo esa actitud? ¿Ser condoleciente conmigo misma? Esa es la parte que yo no termino de entender. ¿Cómo es esa sombra sin ser ni reprimida ni proyectada? Sí, una vez que uno la conoce, ¿no? Porque fíjate que ahí ya el control de la sombra viene cuando uno ha hecho conciencia de eso. Pongamos en el mismo ejemplo, pongamos para no desviarnos, la persona egoísta y la persona generosa, ¿sí? Yo desconozco que que tengo rasgos de egoísmo y por eso entonces lo ignoro. Mejor dicho, ese es un rasgo absolutamente inconsciente. Sin embargo, en el trabajo con la sombra, de estar mirando qué personas son las hombres que me pueden fastidiar la vida y que me pongo energúmenos con ellos y entonces puedo empezar a aceptar que tengo ese rasgo dentro de mí mismo. Ahí es lo que se dice, una vez que se tiene eso, entonces es necesario conocerla y en esa medida voy a poder yo manejarla. Antes se me puede salir inconscientemente en ciertas relaciones con los demás, puede que actúe de manera egoístamente, de forma impulsiva, y después entonces yo me pregunto qué pasó, ¿sí? Pero cuando ya sé que tengo ese rasgo egoísta, pues entonces voy a tenerlo mucho más controlado. Lo que se dice es, hay que darle como cierta comidita a la sombra, no solamente aceptarla, sino permitir que salga a veces de manera voluntaria. Pero fíjate que ese ya es cuando está actuando el libre albedrío. ¿Sí? Ahí yo lo estoy haciendo de manera consciente, estoy actuando egoístamente, digamos, con los hijos de pronto les voy a decir que yo prefiero el plato más grande o el puesto de cabecera en la mesa.
Mira, eso ya es un egoísmo y entonces yo quiero que lo acepten, pero lo estoy haciendo conscientemente. Lo terrible de la sombra es cuando se actúa inconscientemente y yo digo, yo lejos de mí, semejante repugnante pensamiento de ser egoísta. ¿Sí? Es Perfecto, estar uno perfecto. equilibrado, como lo que decía Johnson, y es, hay que tener un pie en el egoísmo, en el caso que estamos poniendo, en el egoísmo y otro pie en la generosidad y actuar entonces de manera equilibrada, ¿sí? En un punto medio, que no sea solo generosidad para los demás, porque conocemos esos casos de las personas absolutamente generosas que no se guardan nada para ellos y uno dice, hey, eso es malo, eso es perjudicial y algo o se enferman o puede que manifiesten su egoísmo de otras maneras. Que yo conozco, de verdad, les decía yo en la mitad de la charla, conozco a muchas personas absolutamente buenas, pero que les he conocido, a veces una persona, una amiga muy generosa, querida, caritativa y de todo, y alguna vez que estuvo cenando con nosotros y se tomó unos tragos y le conocimos unas sombras, pero espantosas. Y no sé si a ustedes les haya pasado eso, y es a veces las personas con tragos sacan todas sus sombras. Tenía un pacientico que era absolutamente fiel con su esposa, pero se tomaba unos tragos y se volvía la persona más infiel, perseguía a las amigas de la esposa y terrible, terrible, y después entraba en una laguna que no se acordaba absolutamente de nada de lo que había hecho, ¿no? Eso es la típica sombra inconsciente, que en la medida en que se logre conocer, ese personaje entonces pudo después entonces manejar ese tipo de impulso sexual tan desbordado. Muchas gracias. Ok. Aquí Yasmín Ardiles pregunta si el concepto de sombra junguiano es equivalente al concepto de pulsión de muerte o tánatos de la psicología freudiana. No, yo pienso que ahí sí son muy diferentes, ¿sabes? Porque fíjate que lo tanático como opuesto a la vida, ¿sí? Como el instinto de muerte versus el instinto de vida, son como dos dimensiones como muy diferentes. Mm, aunque bien podría verse como, digamos que haberse generado un trauma que lleve que tengo precisamente una pacientica que tiene un gran temor a morir, más bien a suicidarse, ¿sí? Y eso tiene unos antecedentes, pero eso bien podría ser, si, mejor dicho, lo empezamos a trabajar y en ese momento entonces se empieza a verbalizarse y son aspectos que por haber tenido reprimidos muchas veces, a ver, les explico un poquito más. Buena parte de ese deseo de suicidarse era un deseo de llamar la atención. Eso fue lo que se lo que se descubrió. Entonces, fíjense que aparentemente es un impulso tanático y sin embargo eso estaba escondido detrás de una parte sombría y la parte sombría era que necesitaba llamar la atención. En últimas, ella sabía que nunca se iba a botar por la ventana. Lo que quería era hacer que los demás le pararan bolas porque quería llamar la atención. De pequeñita había sido poco atendida, pero entonces ahí esa era realmente la parte sombría. Ese deseo de llamar la atención era la parte sombra y era lo que estaba motivando eso externamente. Ahí yo puedo ver como una cierta relación, pero no sé si sea algo como tan indirecto que no le responda la pregunta. También Oralia Millán pregunta, ¿aquello que me molesta en el otro
¿lo supero en mí misma cuando intento practicarlo también? No, 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 no. No, bueno, ahí volvemos a lo mismo y es a la intensidad con que se vea esa molestia del otro, ¿sí? Pues es que me gustaría que, que ella misma hablara, porque yo me quedo ahí con esas preguntas, a veces uno se queda como con cosas que faltan. ¿Será que Oralia, le... podría, Esa. podría hablar con su micro, ¿no? Que si nos está escuchando. Sí, dice que si la activas, mire. Sí, eso lo activé. Oralia, ¿puedes probar, por favor? Sí, hola, gracias. Bueno, basado en que se comenta, bueno, ya he escuchado varias veces, mucho esta característica de que cuando nos molesta mucho alguna característica o algún comportamiento de otra persona, ahí estamos proyectando una sombra nuestra. Sí. Entonces, por eso pienso, entonces, quiere decir que yo también tengo la capacidad de hacer eso, pero yo la estoy reprimiendo. Entonces, si yo no la reprimo, o sea, no precisamente tengo yo que hacer lo mismo, simplemente verlo como normal, me imagino, ¿no? Ya te entiendo. Sí, a ver, dos cosas sobre eso. Uno es, no es que me desagrade el vecino que sale y escupe en el piso en las mañanas, y es una cosa de que me parece una persona como inculta y no son defectos, digamos que cotidianos en la interacción social. Son cosas que me desesperan, ¿sí? Terriblemente. Por eso hablaba yo de la visceralidad, cosas que me desagradan visceralmente de una persona que está cerca de mí. Así como para tener yo que salirme del lugar porque no puedo estar en el mismo lugar de la otra persona. Pero ahí entonces, digamos que con lo que dices y volviendo al ejemplo de la persona egoísta, pues no es que yo diga, oiga, esa persona me cae mal y actúa egoístamente, entonces yo también voy a actuar egoístamente. No, no es algo tan automático. Es algo como en todo ese proceso de recoger la proyección y tener un debate ético conmigo mismo, es reconocer que yo lo tengo ahí, no actuarlo y de esa manera entonces ya voy a solucionarlo. No, se necesita un proceso de, digamos que, proceso ético de conversión de algo oculto dentro de mí a convertirse en un acto de voluntad si yo lo llego a hacer. Con el ejemplo que les decía y es, oiga, no, ya reconocí que soy egoísta, entonces voy a permitirme algunas cosas y es hay poquitas comida, yo me voy a coger el plato más grande, por ejemplo, o algo así. Entonces, pero algo que en donde funcione el libre albedrío, ¿sí? La voluntad, que no sea algo impulsivo que se me sale, porque con el ejemplo que me das de imitar, pues puedo imitar y sin embargo se me sigue saliendo en otras ocasiones, si no hay ese proceso de elaboración. Es como descontrolada, o sea, es una actitud descontrolada y probablemente lo que me molesta en el otro es que está haciendo una actitud descontrolada, ¿no? En Que el otro, en el otro. es posible, o sí, pero es posible, sí, cuando habla Jung que haya un gancho para colgarlo, yo pienso que sí puede ser también que la otra persona tenga el mismo complejo y por eso entonces lo pueda uno reconocer en el otro, sí. Gracias. Nada más una breve. Hablando desde este concepto de la competencia,
digamos que nuestras características luminosas, nuestras cualidades, todo aquello que nos hace ver bien, todos queremos manifestarlo. De alguna manera, pues vemos algo bonito y decimos, ah, pues yo voy a adoptarlo. Copiamos, ¿no? Copiamos conductas, copiamos características o las adaptamos un poco a las nuestras. Y es una competencia sana, creo. Es una competencia de manifestación y de expresión sana. Ahora, digamos que esa competencia está a la luz. Pero también esa competencia debemos considerarla hacia eso oscuro, ¿no? De decir, todos tenemos defectos o todos tenemos obscuridad y también tenemos derecho a tenerla, a manifestarla solamente en el lugar adecuado y de la forma adecuada. ¿Sí? Aplicando ese concepto de competencia se me ocurrió ahora, ¿no? Tanto competimos en aquello lúcido como competimos también en aquello oscuro. Sí, claro que la competencia de lo lúcido es algo muy fácil, digamos, que de realizar, porque eso, digamos que yo hablé en esta charla del yo, pero ese realmente es el complejo, puede verse como el complejo de la máscara, de la persona. Y llevar una máscara social, pues es muy fácil, y competir en aspectos positivos, pues es muy fácil y es deseable y es muy aplaudido por la sociedad y, por dicho, ese es el sencillo. Competir en aspectos de sombra creo que no es tan fácil, ¿sí? No se da de la misma manera. Ahí casi que la competencia es interna, es la competencia entre la máscara y la sombra, ¿sí? El otro es una competencia colectiva, general, externa, mientras que el yo y la sombra o la máscara y la persona y la sombra son conflictos internos, ¿no? Es lo que se me ocurre. O sea, lo luminoso, la competencia en lo luminoso, queremos que cada vez sea mayor. En cambio, en lo oscuro, lucharíamos porque cada vez sea menor. Sí, 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 sí. Sí, sí, en ese sentido. Ok. Muchas gracias, Bueno. Juan Carlos. No, de nada. Bueno, creo que se nos termina el tiempo. Entonces, bueno, espero verlos pronto en algunas de las otras charlas. Yo tengo programada, pero no sé si es con ustedes, pero tengo programado en noviembre una charla sobre la sombra también, pero ese sí ya es más aplicada, es más taller con ejercicios para que de cómo descubrir, este fue solamente un aspecto, el principal de pronto de cómo descubrirla, pero ya en el otro sí será con muchas más estrategias, ¿no? Bueno, les agradezco mucho. Gracias, Juan Carlos, por tu ponencia sobre la sombra. Bueno, Ya Mili. te esperamos Ok. ansiosos para la próxima. Ok. Escucharte. Bueno, que estén muy bien. Igualmente. Hablamos, chao. Chao, hasta luego. Y bueno, nos quedamos esperando ahora en media hora la charla de Leonardo Baristo, que es el proceso alquímico en la psicoterapia de Carl Gustav Jung. Así es que tenemos un break y ahí nos volvemos a ver.